El discípulo del chef. Nueva temporada. Miércoles y jueves por el Prime. Presentan Chilevisión Noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Tenemos todas nuestras pantallas divididas, claro, y podríamos sumarle también el partido de la selección, que es otro de los hitos que va a marcar este día martes, pero estamos muy pendientes. Tenemos ahí a un costado la exposición que hace hasta ahora la defensa del presidente Sebastián Piñera, su abogado en esta dúplica. Tiene 45 minutos. Recordemos que se requieren 2/3 para que se apruebe esta acusación constitucional. Estamos hablando entonces de 29 votos. Eso, vamos a estar con toda nuestra atención puesta, pero al otro costado de la pantalla tenemos el debate presidencial de ayer, debate clave en la última semana, buen rating, 20 horas y varias polémicas y temas a analizar, Roberto. Y uno de ellos, sin duda, es la participación de José Antonio Kast, que había tenido una evaluación positiva en otras instancias anteriores, pero que ayer tuvo tal vez que enfrentar una instancia que lo complicó bastante, para ser bien claros respecto a lo ocurrido. Sí, podríamos decir tal vez que fue el candidato que recibió más alusiones de parte del resto de los candidatos. De hecho, por ejemplo, cada vez que Marco Enríquez o Minami se refería a él, José Antonio Kast marcaba en una hojita las veces que lo nombraba. Y de esta forma, mientras corría el debate, recibió distintos ataques de los distintos candidatos y también tuvo un momento muy candente con nuestra colega Maca Pizarro, quien también le preguntó sobre lo que decía su programa de gobierno acerca de la construcción, creación de termoeléctricas en nuestro país. Tenemos varias declaraciones, varios momentos claves de lo que fue el debate el día de ayer. Ahí también en pantalla Gabriel Boric, quien también recibió varios ataques del resto de sus contrincantes. Y vamos a empezar hablando de justamente este momento que se produjo entre José Antonio Kast y la pregunta de Macarena Pizarro, tal vez el momento más duro para él, donde él dijo: no, yo no he propuesto ninguna creación de una termoeléctrica en nuestro país. Sin embargo, termoeléctrica nueva, ahí se complicó con respecto a ese concepto. Claro, sin embargo la periodista le retrucó y le dijo: sí, esto es lo que propone su programa y esto fue lo que pasó el día de ayer. Escuchemos. Punto 300, sí, dice, respecto a las nuevas, perdón, 385, ya. Dice, toda nueva termoeléctrica. ¿A qué se refiere entonces? Toda nueva termoeléctrica que no va a existir. ¿Respecto a qué? ¿Respecto a nueva de cuándo? Si es nueva, es nueva. De las nuevas, ¿no?, que inauguraron en los gobiernos de Bachelet. No, nosotros no vamos a inaugurar ninguna. Esa ya no vamos a inaugurar ninguna nueva termoeléctrica. Bueno, ya, queda hecho el punto. No vamos a inaugurar ninguna nueva Queda hecho el punto. Mire, le digo, lo dice... No vamos a inaugurar ninguna Lo dice nueva en el punto 300, ustedes dicen que va a haber nuevas termoeléctricas a carbón. De alta calidad, pero a carbón. Mi pregunta es... Si lo dijera, lo rechazo, no vamos a hacer ninguna. Si o sea, lo que dice en su programa, lo que dice en su programa no es lo que usted piensa. ¿Lo escribió usted? A ver, yo reconozco un programa de 826 puntos. Si hay uno que tenga algún problema, uno lo puede modificar. ¿Sabe cuál es el cálculo de largo plazo del PIB tendencial para Chile? A ver, depende de qué economista usted quiera mencionar. No, el cálculo es uno solo y todos coinciden en el mismo. Todos dicen que en el fondo la deuda y el tema del PIB es la deuda del 40% del PIB y en eso nos vamos a establecer. Pero lo que yo estoy diciendo... Pero el PIB tendencial de largo plazo es Chile. ¿Sabe cuál es todo el cálculo que se hace? No lo sé. Ya. Bueno, ahí está, y la verdad es que él mismo reconoció luego en el punto de prensa que este no fue un debate televisivo bueno para él. Él se excusó planteando que tal vez le habían preguntado de temas que no eran los de su mayor dominio, y precisamente después, cuando habla del PIB tendencial, dice que es un concepto técnico que tal vez él no maneja. Él finalmente reconoce, y hasta se le preguntó si se sentía bien o no, porque estaba, la verdad es que bastante pálido, hasta un poco demacrado. Él reconoce que hay otro candidato que precisamente le dice: ¿te sientes bien? Y esto ha repercutido además en la prensa internacional, quien precisamente ha hecho una evaluación en torno a un debate presidencial que tuvo como principal flanco a José Antonio Kast. No solo en lo ocurrido con las preguntas que les hizo los periodistas, sino además también de los otros candidatos presidenciales. Vamos a revisar precisamente las alusiones directas que se le hizo por parte de Gabriel Boric, de Jasna Proboste y además también de Sebastián Sichel. José Antonio, subsidio solo para familias casadas. No es así. Página 172 de tu programa. A los jubilados se les quiere subir la pensión solo en las Fuerzas Armadas. Página 51 de tu programa. Perdona, ¿72 dijiste? Coordinación para perseguir activistas de izquierda. Página 27. Perdón, la primera era 172. Prohibición del matrimonio igualitario. Página 81.
eliminación del Ministerio de la Mujer y obligación a una niña violada a ser madre. Página 171. La verdad es que aquí hay una serie de actos discriminatorios que ponen en riesgo avances que han sido sustantivos en materia de respeto a los derechos humanos de todos y todas. Él se opuso a la cumbre climática en Chile, en la COP. De hecho, tiene Twitter hablando de no es más que un encuentro de burócratas en Chile. Se votó contra la ley Cholito, habló además de las leyes de los arbolitos. La verdad, para mí hay temas que sí son fundamentales. La protección de la mujer, la protección del medio ambiente, la defensa de la democracia a todo evento. Y esas cosas no están resueltas. Estoy muy contento que él esté tan convencido de apoyarnos a nosotros en segunda vuelta, porque sé que vamos a pasar, pero para apoyarlo no solo basta ser opositor a Boric y lo que él representa, sino también pensar más en el futuro de Chile que en el pasado. Respecto de Krasnov, a quien él ha señalado que su amigo lo ha visitado en Punta Peuco y quien el día de hoy ha sumado nuevas condenas, 650 años de condena. Entonces, aquí no es un tema en que haya sido una mala interpretación que le haya dado la prensa internacional a una decisión que lo ha dicho, tal como se lo ha planteado Sebastián Sichel. Es lamentable que una persona desconozca el que durante los días previos a la elección democrática en nuestro país se seguía torturando, se seguía encarcelando, se seguía relegando. Bueno, José Antonio Kast fue interpelado por temas de, por ejemplo, derechos humanos, medio ambiente, temas valóricos, gobernabilidad, y el mismo candidato se quejó al final del debate, cuando tenían un minuto para decir lo que quisieran, que él extrañó que no se le preguntara sobre, por ejemplo, delincuencia, seguridad, narcotráfico, todo lo que está pasando en la Araucanía. Él extrañó que se le preguntara de eso, fue la crítica o la queja que hizo el candidato del Partido Republicano. Pero también se habló, como decíamos, de temas valóricos. Por ejemplo, Marco Enríquez Ominami se refirió al aborto, y un momento también particular fue cuando el candidato Artés se le preguntó qué haría él si tuviera que enfrentar protestas en Plaza Italia, y él dijo: yo lideraría esas protestas, yo iría a Plaza Italia para protestar con el resto de la gente. Escuchemos qué dijeron ambos candidatos. No estamos diciendo si nuestros valores son vida o muerte, estamos diciendo que no se vayan presas las mujeres después de una violación. Hay que evitar la violación, pero ocurren un conjunto de desafíos de una vida muy difícil, y yo no quiero que nunca más una mujer, después de un trauma como es el aborto, lo que le espera es un furgón de carabineros. Es simplemente una visión. Fui el primer autor único, fui tratado de, olvídense, los insultos como estoy acostumbrado, y aquí estamos con un gobierno que corrigió con las 3 causales, del cual también soy el autor. ¿Cómo pueden hablar de gobernabilidad? Es difícil, como se llama, escucharlos hablar de eso, cuando el sistema neoliberal se cae a pedazos. Es divertido hablar sobre Nicaragua, como hace, ¿cómo se llama?, Boris, ¿ya? Y decir que el PC se ha alineado. Yo le voy a decir a Boris que gran cantidad de jóvenes de las juventudes comunistas, inclusive candidatos a diputados, algunos, están apoyando la candidatura mía a partir de las declaraciones que usted ha hecho. Había mucha tensión porque efectivamente se trata de un debate clave, decidor. Hay una gran cantidad de chilenos que todavía no tiene resuelto quién va a elegir el próximo domingo. Además, también un rating que acompañó en un horario que acomodó muchísimo más a las personas porque no tuvieron que trasnochar. Bueno, ahora la gran duda y lo que tiene a todos los analistas en este momento discutiendo es cuánta incidencia puede tener, porque efectivamente no sabemos cómo la gente vota, si esto determina o no, pero sí es una instancia que obviamente hace que tengamos un voto mucho más informado y conocer cuáles son las posiciones de los candidatos en temas bien trascendentes. Luego fue el momento de poder explicar, de repasar algunas situaciones que ocurren en los debates televisivos. Ahí hubo un encuentro con la prensa y vamos a repasar también cuáles fueron sus palabras post-debate. Fue un debate donde echamos de menos hablar de presente y futuro. Fue un debate más bien enfocado al pasado, pero no se pudo hablar. Creo que las encuestas están acertando, porque claramente, como enfocaron casi todos los candidatos su oratoria y sus planteamientos respecto de mí, eso quiere decir que vamos bien y que hay algunos más preocupados que otros. Claramente no me acompañó el maquillaje, ¿eh? Entonces estaba un poquito pálido, tanto que otro candidato me dice: ¿te sientes bien? No, me siento estupendo, estoy feliz de la vida aquí, pero claramente el maquillaje no me acompañó. En este formato de 3 minutos y medio, que se van agotando de manera... Bueno, el tiempo siempre corre igual, pero
pero uno a veces le cuesta mucho entrar en profundidad en ciertos temas que merecen tener algo de mayor desarrollo. Por ejemplo, crisis climática, COP26, los desafíos que tenemos en Chile para adaptación, creo que nos quedamos cortos. Creo que, bueno, ha sido una tónica en general los debates. Siempre uno queda con gusto a poco en temas, por ejemplo, de descentralización. Hablamos muy poquito de regiones, de infancia, de cultura, de ciencia. Yo muy contento, creo que los debates son una fiesta de la democracia porque permite que los chilenos veamos qué es lo que queremos para Chile. Yo quiero brindarle esperanza, quiero brindarle optimismo a un país que está cansado de la división, que necesita hacer cambios sin violencia, y creo que el debate permitió que planteáramos lo más importante, que estamos preocupados de las personas y su futuro. Quedé impresionado por el nivel de fantasías, de demagogia que existe y de ofertones en los momentos de debatir, ¿no? Y cómo hoy día todos reconocen que el neoliberalismo es malo, bueno, con excepción de Kast, pero los demás que han administrado el sistema neoliberal, que lo han perfeccionado, hoy día también dicen que es malo. Esta es la democracia, y cuando uno saca a la pizarra al candidato doctor Miedo, empieza a patinar, porque no se sostiene ni el plan económico. Todo es chaya y miedo, violencia. Violencia contra las mujeres, por tanto, este fue el primer debate. A ratos, como una pelea ahí de machos alfa, y nos pareció bien importante que a partir de eso también hiciéramos mayor conciencia de la necesidad en que las mujeres queremos recuperar nuestra voz y no queremos que los hombres sigan siendo voceros de nuestros problemas, de nuestras aspiraciones, de nuestras esperanzas. ¿Cómo habrá repercutido este debate en las encuestas? Difícilmente lo vamos a saber porque de aquí en más, de aquí al domingo, no se pueden revelar datos de encuestas. Sin embargo, muy probablemente hubo algunos movimientos en el apoyo que tienen los distintos candidatos. Hay que ver cómo pudo haber fluctuado, por ejemplo, el voto de la izquierda, centroizquierda, entre Gabriel Boric y Jasna Proboste. Cómo pudo haber fluctuado también el voto de la derecha entre Sebastián Sichel y José Antonio Kast después del debate de ayer. Pero también hay una gran masa de indecisos que tal vez con este tipo de instancias podrán ya decidir su voto de cara al domingo. Vivi, ¿tú ya tenías claro tu candidato? ¿Lo reafirmaste ayer o todavía tienes alguna duda? Me voy a guardar esa respuesta. Bien. Bueno, y uno de los temas que precisamente estuvo en análisis es, por ejemplo, si Sebastián Sichel lograba capitalizar o no este tropezón de José Antonio Kast, que es lo que ocurre también con una Jasna Proboste, que algunos decían que podría haber aprovechado un poco mejor esta instancia, porque claro, los que estaban encabezando sabían que tenían en este momento que enfrentar probablemente muchos de los cuestionamientos que venían de los otros candidatos que están, según las encuestas, que también sabemos que han sido cuestionadas en el último tiempo, con menos posibilidades. Pero ¿qué pasó en el día post? ¿Qué ha ocurrido durante esta jornada? ¿Cómo se levantaron? ¿En qué actividades han estado? Bueno, todo eso nos va a contar hasta ahora Consuelo Aguilera, que tiene esos detalles y pudo percibir ahí los estados de ánimo post esta instancia televisiva que sabemos que es bien trascendente. Vamos a ver también qué va a ocurrir, ya no queda nada para esa elección. ¿Qué tal? Hola, Consu. Hola Vivi, Roberto, muy buenas tardes. No hay tiempo que perder, han dicho todos los candidatos, y es por eso que hoy desde muy temprano estuvieron realizando una serie de actividades que sin duda también estuvieron marcadas por el balance que hacían los mismos candidatos y también sus comandos respecto al debate del día de ayer, este último debate televisado, al menos de lo que queda de esta campaña presidencial. Algunos decían que estaban bastante tranquilos, otros quizás un poco preocupados con lo que había sucedido el día de ayer. Particularmente vamos a comenzar comentando lo que señalaban desde el comando de José Antonio Kast. El candidato hoy estuvo reunido con la directiva de la CPC, como lo han hecho también otros candidatos, para abordar justamente las propuestas económicas, algo que se le cuestionó el día de ayer por falta de precisión en algunas cifras. En ese sentido, lo que decía el candidato es que efectivamente cometió un error, pero que cree que fue porque no entendió bien la pregunta y que por eso se generó esta especie de confusión, pero que
de todas formas él tiene claro cuáles son sus propuestas en materia económica, se las presentó a la CPC, fueron algunas respaldadas también por este organismo, aunque ellos señalan que aún consideran que el programa más equilibrado en materia económica es el programa de Sebastián Sichel. También se le consultó a José Antonio Kast cuál era el balance que hacía él, si es que quizás había pecado un poco de exceso de confianza porque se le vio débil no solamente en ese punto, sino que también en otras materias. Particularmente recibió bastantes ataques, podríamos decirlo, de los otros candidatos por la agenda valórica que impulsa el candidato. Y en ese sentido, él reforzaba lo mismo que dijo el día de ayer, que sentía que prácticamente los candidatos se habían organizado en su contra para atacarlo, ya que sabían que él era el que iba liderando las encuestas, al menos hasta hace unas semanas, cuando pudimos dar a conocer esas últimas encuestas de cara a estas elecciones presidenciales. Y también aprovechó esta ocasión para referirse, por ejemplo, a la polémica que se generó con Macarena Pizarro, una de las periodistas que estuvo a cargo del debate, una vez que él le consultó cuál era su estado civil. Lo que decía el candidato es que bajo ningún punto él quiso ofender justamente a la periodista, pero que consideraba que esa información era relevante para poder abrir la conversación en ese sentido. De todas formas, a través de las redes sociales han condenado bastante esa actitud del candidato presidencial. Pasemos entonces a revisar parte de lo que dijo el candidato respecto a su desempeño en el debate del día de ayer. Candidato, buenas noches. Lo que pasa es que no pensé que todos mis contendores se iban a aprender de memoria todo mi programa. Y claro, los felicito porque aprobaron con estrellita, pero no, yo creo que yo siempre he hablado con honestidad, con transparencia, y si hay algo en lo cual no tengo el conocimiento acabado, lo digo. Cuando me hablan del PIB tendencial, que claramente yo siempre hablo de crecimiento esperado, y por lo tanto quizás no entendí el concepto, pero la palabra que usaron, pero el concepto lo manejo perfectamente. Y si alguien quiere quedarse en el puro concepto, bueno, bien por él, pero yo de crecimiento sí sé, sí hablo. Y el otro fue el tema de las termoeléctricas, que claramente yo lo que he dicho es que yo no inauguraría una nueva termoeléctrica. Y no veo nada de malo en que uno no sepa todo a la coma. Hay entonces la explicación de José Antonio Kast respecto a estas dudas entonces que surgieron luego del debate, porque se consideraba que el candidato no estaba seguro de qué era lo que decía finalmente su programa de gobierno. A través de las redes sociales y también algunos medios de comunicación, algunos expertos, analistas políticos sobre todo, han señalado que el gran perdedor, por decirlo de alguna forma, de este debate fue justamente José Antonio Kast, pues se le vio inseguro en estas materias. Y en ese sentido es una postura que comparte Marco Enrique Sominami, quien hoy también tuvo algunas actividades en la mañana, presentó su propuesta en materia de pensiones, y ahí también sin duda se le consultó por el tema del debate, y él dijo que muy por el contrario, la campaña presidencial no estaba llegando a su término, sino que estaba recién comenzando, porque hoy comenzaba la caída de José Antonio Kast. Eso fue lo que dijo el candidato, haciendo alusión justamente a estas temáticas que no le favorecieron finalmente a la candidatura de José Antonio Kast el día de ayer. Y lo otro que también decía Marco Enrique Sominami es que cree que esto lo va a favorecer a él en las elecciones del día domingo, porque se le vio bastante seguro, en un tono quizás un poco más conciliador, sin caer en peleas con los otros candidatos, sino que apuntó directamente todos sus dardos, por decirlo de alguna forma, a marcar las diferencias con José Antonio Kast, a quien incluso catalogó o nombró como Doctor Miedo, señalando que lo que estaba tratando de hacer el candidato era justamente dar esta sensación de miedo para que las personas no votaran por Gabriel Boric. Pasemos entonces a revisar parte de lo que dijo el candidato durante esta jornada. Él se veía bastante contento y bien alegre, de hecho incluso dijo que el debate había sido un éxito para él y para su comando. Creo que efectivamente ayer el gran perdedor fue el doctor Miedo, porque su estrategia de aterrar a Boric y aterrar al país tuvo un límite, que fuimos nosotros. Con nosotros no, a mí no me da miedo José Antonio Kast. Fui diputado con él y sé exactamente lo que representa: la violencia, la inexactitud y la mentira. Eso es. Ayer el periodismo hizo un gran trabajo, porque le demostraron página por página que era mentira. Mentira, mentira, mentira. Es la explicación de la subida de Kast, y ayer comenzó la caída de Kast porque lo enfrentamos.
Ahí entonces las impresiones de Marco Enríquez Ominami, tal como ustedes lo veían, el candidato está bastante tranquilo, dijo que durante lo que queda de esta campaña va a seguir realizando actividades, de hecho ya tiene planificado para el día de mañana reunirse con la directiva de la CPC, tal como ocurrió el día de hoy con José Antonio Kast. Y otro de los candidatos que también tuvo actividades durante esta jornada fue Sebastián Sichel. A él también se le consultó sin duda por lo que ocurrió el día de ayer durante el debate, esto porque él había anunciado durante la semana que esperaba que este debate estuviese absolutamente centrado en las ideas, en las propuestas y no en ataques directos entre los candidatos. Y de hecho se le pudo ver a él en un tono bastante más conciliador que lo que habíamos visto en ocasiones anteriores. De hecho, cuando comenzaban las discusiones a subir un poco de tono entre los candidatos, él intervenía, trataba de moderar la situación, señalando que no era necesario caer en ataques personales entre los candidatos, y al parecer eso también fue valorado por su electorado, pues también a través de las redes sociales y también algunos analistas han señalado que efectivamente este tono un poco más conciliador le favorece a su carrera presidencial. Así que el balance que finalmente hacían desde su comando durante esta jornada también es un balance positivo y están sin duda muy expectantes de cómo esto pueda influir en los votantes de cara a las elecciones de este domingo. Escuchemos parte de lo que dijo el candidato. No las elecciones como las de mucha gente que quiero mucho y me felicitó, de mi familia, y también de gente que estoy muy contento que volvió a entusiasmarse con un proyecto colectivo. Así que todas fueron bienvenidas. Decimos hoy día, vamos a ganar, porque estamos hablándole a los chilenos y no solamente a aquellos que quieren hacer análisis. Y lo segundo, respecto a los que van y vuelven, yo lo dije, la gran mayoría de los partidos ha estado con nosotros siempre. Hay algunos que sufren un mal que se llama encuestitis. Como no hay encuesta, ahora parece que están con entusiasmitis. Así entonces el candidato de Chile Podemos Más retomó de cierta forma este tono un poco más dialogante durante el debate, y sin duda esto podría influir eventualmente en aquellos votantes que aún están indecisos. Lo importante, y en lo que coinciden sin duda todos los candidatos, es en que las personas vayan a votar, hacer de nuevo esta invitación de que acudan a las urnas el día domingo, porque lo más importante es que, independiente de la opción política que tengan, efectivamente haya una gran participación ciudadana. Eso es fundamental, quedan 5 días, lo de ayer puede haber tenido una incidencia importante, pero ya nos concentramos absolutamente, y ojalá todo el proceso se ve de forma idónea, con una alta participación que siempre además también ayuda a la democracia. Muchísimas gracias, Consuelo. Gracias, Consuelo. Muy bien. 29 votos necesita la oposición en el Senado para aprobar la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. ¿Lograrán o no ese quórum? Si lo logran, ojo, eso le costaría el puesto definitivamente al presidente Piñera si se aprueba esta acusación constitucional. Tomamos contacto de inmediato con Guillermo San Martín, que nos tiene detalles de cómo va la jornada ahí en el Congreso, una jornada que se podría extender hasta pasada la medianoche, ¿no, Guillermo? ¿Qué tal, Guillermo? Hola, Roberto, Viviana, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Exactamente, ya por lo menos quedan menos de 13 minutos respecto a lo que significa la exposición de Jorge Gálvez, lo que es ya la réplica de lo que fueron los antecedentes ya aportados por la terna de los parlamentarios que está defendiendo la admisibilidad de esta acusación constitucional, y por ende, terminalizando ese plazo, ya se da por cerrado lo que es el debate previo de esta acusación constitucional. Ya para la tarde está dispuesto de que se abra una sesión adicional a partir de las 15 horas, y ahí en ella cada senador va a tener la posibilidad de hacer uso de la palabra por 15 minutos con el propósito de argumentar respecto a los 2 niveles acusatorios, respecto a los capítulos que contiene este nivel acusatorio, y en esa instancia es con que posterioridad se va a abrir ya entonces el proceso de votación. Y como tiene cada senador la posibilidad de hablar 15 minutos, si se sacan las cuentas entre los 43 que conforman el Senado, eso podría dar más de 10 horas, pero se ha planteado la posibilidad de que alguno no haga uso de la palabra, y eso podría reducir los plazos, pero en el mejor de los escenarios esto podría finalizar a eso de las 22:30, 23 horas, o en su defecto podría extenderse hasta la madrugada. Pero lo que ya ha ido ocurriendo es que hicieron uso de la palabra los 3 integrantes de la comisión designada por la Cámara de Diputadas y Diputados para defender la admisibilidad de esta acusación constitucional, y los argumentos planteados fueron principalmente los mismos que ya se conocían respecto al debate que se dio en primera instancia en la Cámara de Diputadas y Diputados, en el sentido de que
que las determinaciones que se habrían adoptado en medio de la compra y venta del proyecto minero Dominga pondrían en duda ciertas decisiones que podría haber vinculado el presidente de la República en lo que significaba principalmente los plazos en que se fueron estipulando las consecuencias tanto de lo que significaba declarar un área protegida en el sector donde se plazaría este proyecto, como al mismo tiempo respecto a cómo se iban a ir desencadenando las decisiones que podría tomar el Consejo de Ministros, también lo que significa la Superintendencia de Medio Ambiente y las distintas instancias que van tomando decisiones respecto al avance de esta iniciativa, lo que también ha sido rebatido en todo momento por parte del abogado Jorge Gálvez, quien es el defensor del presidente de la República, Sebastián Piñera. Pasemos en primer término a revisar parte de los argumentos que han entregado los tres parlamentarios que integran esta comisión defensora de la admisibilidad de la acusación constitucional, la diputada Gael Joamans, el diputado Gabriel Silver y el diputado Leonardo Soto. Escuchemos los argumentos que entregaron acá en la sala del Senado. Por justificar y disculpar a un presidente inmoral y egoísta, estamos arriesgando el propio funcionamiento institucional del país. Participaron sociedades de sus hijos que no estaban en ese fideicomiso tuerto. Actuar, Presidenta, bajo cualquier conflicto de interés es una falta grave al principio de probidad. Que buscó sin límites ni escrúpulos el dinero, que despreció el ordenamiento jurídico y la institucionalidad, que despreció los principios básicos como el de la integridad. Estos antecedentes que han sido aportados por parte de los tres integrantes de la comisión que defiende la admisibilidad de esta acusación constitucional, como les decíamos, han sido rebatidos desde un inicio por parte de los representantes del Ejecutivo y también en todo momento por parte del abogado Jorge Gálvez, en el sentido de que no existirían antecedentes jurídicos para que prospere la acusación constitucional, pero por otra parte lo que se ha fundamentado en los últimos minutos es en que las decisiones que se habrían adoptado, ya sea por el Consejo de Ministros, ya sea por parte de las distintas instancias que fueron analizando la viabilidad del proyecto minero Dominga, incluso la determinación ante una eventualidad de crear un área protegida en el sector de la higuera, no estaban estrechamente vinculados a los procesos de compra y venta del proyecto. En cuanto al presidente de la República, estaba encabezando estas instancias, dice que los plazos no calzan y que tampoco había posibilidad de acreditar que siquiera habría algún correo electrónico, alguna instrucción que se haya dado que buscara beneficiar a uno u otro sector respecto a lo que significaba la protección de este proyecto minero o también el área donde se emplazaría precisamente ahí la región de Coquimbo. Pasemos a revisar también cuáles han sido los argumentos que se han entregado por parte del abogado Jorge Gálvez y también por parte del Ejecutivo, en palabras del ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Oce. No es solo que el presidente de la República no goce de la presunción de inocencia, es que goza de una inocencia judicialmente establecida. Y entonces, claro, acá se ha discutido mucho respecto de la vigencia o no del principio de cosa juzgada. Tuvimos distintos invitados a la comisión que tenían distintas visiones respecto de la influencia del principio de cosa juzgada judicial respecto a esta acusación constitucional. Y había muchos que decían, mire, es que esto es un principio. Por lo tanto, una determinada verdad judicial no puede ser contradicha en ningún otro tipo de procedimientos. Bueno, el ánimo es la confianza y la esperanza que en el Senado va a imperar la sensatez. Hemos dicho muchas veces que confiamos en la sabiduría de los senadores. Los diputados lo que aprobaron es la admisibilidad de una acusación y lo que toca ahora es conocer y juzgar como jurado estos hechos que hemos dicho, que son manifiestamente falsos o han sido relatados de forma mañosa. Así que confiamos en la sensatez del Senado. Bueno, hay que insistir que a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputadas y Diputados, acá en el Senado, para que pueda aprobarse la acusación constitucional se requiere de 2/3, tal como ustedes lo señalaban, 29 votos que en ningún caso están sumando todos los votos de la oposición, es decir, se requerirían sí o sí al menos 5 votos del oficialismo, considerando de que son 24 los senadores de oposición, mientras que desde el oficialismo ya se han señalado gran parte de ellos que no están disponibles para entregar un voto a favor
en torno a esta acusación constitucional, por una parte porque no tiene mérito jurídico y por otro porque también la han acusado insistentemente de buscar aprovechamiento político por parte de ciertos sectores de la oposición. Y en términos generales también solo Manuel José Osandón fue el que ha señalado que va a analizar en su mérito y puso en duda quizás cuál podría ser su voto. Sin embargo, eso en ningún caso da pie para dar cuenta de que estaría ese voto a favor de la acusación constitucional, pero es parte del escenario de que ya se está planteando en el sentido de que se ve muy poco probable que se puedan alcanzar los votos suficientes para que sea aprobado al menos uno de estos capítulos de la acusación constitucional, lo que sería necesario para que pueda en definitiva dar curso a esta acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Pasemos a revisar precisamente argumentos tanto desde el oficialismo como de la oposición, en palabras el del senador Jorge Pizarro, el senador Guido Girardi, también Manuel José Osandón y Francisco Chaguán. Estamos viviendo una crisis institucional profunda. Yo nunca he sido partidario de que los problemas políticos se resuelvan de esta manera. El presidente Piñera fue un presidente electo por la ciudadanía. Yo creo que tenemos que cuidar las instituciones democráticas, la tienen que cuidar también quienes son presidentes o presidentas. Y por lo tanto, ¿qué corresponde? Corresponde, dado que tenemos que tomar una decisión que es trascendente y que tiene importancia para el país, pero también va a ser un precedente para el futuro. Y vamos a ver cuántas voluntades hay en un sentido o en otro. No corresponde que nosotros adelantemos nuestra opinión. Algunos la tienen formada, otros la vamos a ir construyendo durante el día. De manera que no se puede plantear que aquí va a haber una postura de una bancada, de una oposición, de un gobierno. Cada cual tiene que decidir por sí mismo. No estoy... Mira, por eso que vine a ver algo, porque tengo un documento estudiado, o sea, hemos estudiado con mi equipo esto. Yo lo que dije es que claro, que hay argumentos para los dos lados en la información y voy a tomar una decisión cuando termine, quiero escuchar la defensa. Si yo llego a la conclusión de que la cosa va por el medio, porque hay argumentos por todos lados, la abstención perfectamente es una opción. Estamos permanentemente frente a un uso y abuso durante este periodo legislativo, tanto de las acusaciones constitucionales como también de las interpelaciones parlamentarias. Y uno podría señalar que efectivamente la cantidad de horas de deliberación política que la Cámara de Diputados le ha dedicado a generar justamente juicios políticos versus temas tan relevantes como, por ejemplo, resolver los temas de fondo de los chilenos, uno dice qué lástima. Sino que además es un hecho. Bueno, claramente hay un tono bastante protocolar al momento de referirse a este tipo de determinaciones que deben adoptar los senadores, en el sentido de que si bien ellos no pueden pronunciarse previamente, de todas maneras la gran mayoría de ellos ya tiene un criterio formado respecto a lo que significa esta acusación constitucional, especialmente en el oficialismo, salvo Manuel José Osandón, ya la gran mayoría está con una decisión tomada respecto a que o van a abstenerse o no van a votar a favor de esta acusación constitucional, y eso configura un escenario bastante complejo de que se pueda alcanzar el quórum necesario, tal como ya se había analizado previamente, considerando de que 29 votos a favor no van a estar. De hecho, ya esos cálculos lo están haciendo desde el Ejecutivo, apostando incluso a que no esté una votación en bloque desde la oposición, lo que también daría cuenta de que no habría convencimiento pleno en torno a los argumentos jurídicos de esta acusación constitucional. En breves minutos más va a finalizar la exposición del abogado Jorge Gálvez. De hecho, le queda poco más de 2 minutos de exposición. Con ello se va cerrada la sesión de la mañana y a las 15 horas se reabre entonces para continuar con la intervención de cada uno de los senadores, 15 minutos para cada uno para poder argumentar, y posterior a ello, una vez que ya todos hayan argumentado, se va a abrir la votación de los 2 capítulos que considera este libelo acusatorio. Aprobándose uno de ellos, se da curso a la acusación constitucional, pero si no se aprueba ninguno de los 2, entonces hasta aquí llega lo que es este trámite respecto a la acusación constitucional contra el presidente de la República, Sebastián Piñera. Viviana, Roberto. Bien, Guillermo.
vaya a descansar un segundito porque te espera una jornada larguísima ahí en el Congreso. Decíamos que probablemente después de las 10, algunos creen que después de la medianoche se va a conocer finalmente el resultado de esta votación. Probablemente ya vamos a volver contigo a las 3 cuando se empiecen a conocer los argumentos de los distintos senadores. Están acostumbrados los periodistas de Congreso a tener que tener jornadas largas. Gracias, Guillermo. Bueno, vamos a ir a esta hora también a conocer las cifras del último balance hecho por las autoridades de salud. 1.741 nuevos casos de coronavirus y 4 personas que lamentablemente han fallecido. Las autoridades reportan una positividad diaria de los exámenes de 3,23 a nivel nacional. Las regiones de Aysén, Los Ríos, Valparaíso y Coquimbo siguen liderando este indicador. Hay 14.264 pacientes que están en su etapa activa, mientras que el total de personas fallecidas desde el inicio de la pandemia ya suma 38.005 personas. En relación a la red asistencial, 599 están internados en las unidades de cuidados intensivos, de ellos 499 reciben asistencia de ventilación mecánica. Sí, y hay 191 camas críticas disponibles en la red hospitalaria. Un fallecido, una casa completa, 5 casas completamente destruidas y varias otras con serios daños fue lo que dejó un incendio esta madrugada en la comuna de La Florida. Vamos a tomar contacto de inmediato con Carola Garrido. Hay vecinos que plantean que esto fue completamente intencional. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, y no es solamente lo que señalan los vecinos, sino que además esto quedó plasmado en un video que fue grabado precisamente por uno de los vecinos del pasaje 3, que fue donde se produjo este incendio y que muestra cómo una persona que vivía precisamente en una de las casas que resultó siniestrada fue la que sin algún motivo aparente, según cuentan sus propios familiares, habría prendido fuego en el frontis de la casa de uno de sus familiares. Se trata de un primo, una persona ya de la tercera edad que vivía solo y que fue, en definitiva, la víctima de este incendio. En el registro de esta cámara se ve como él, afuera de la casa, en el sector de la reja, enciende primero algo que parece ser pequeño. Sin embargo, las llamas fueron aumentando de tamaño rápidamente y fue así como finalmente fueron 7 casas las que terminaron con daños totales o parciales producto de este incendio. Nosotros aquí hemos tenido la posibilidad de conversar con la cuñada de este hombre, que además se encuentra detenido por su participación en el hecho. Se está catalogando de intencional este incendio, y la cuñada nos comentaba que el detenido es un hombre de unos 59 años aproximadamente y que hace mucho tiempo, hace más de 20 años, él tiene un problema con el consumo de alcohol. De hecho, lo vieron anoche, luego que ocurrió todo esto, porque él inicialmente se fue, pero luego volvió y estaba efectivamente bajo los efectos del alcohol. Dice que además a veces mezclaba este alcohol con drogas y que no era la primera vez que intentaba quemar la casa. Le preguntábamos si había algún motivo, algo que tal vez a él le molestara, algún problema tal vez con los vecinos para tomar esta decisión. Y ella nos comentaba que no, que en varias oportunidades había intentado quemar la casa mientras estaba ebrio o bien bajo el efecto de alguna droga. Escuchemos parte de las declaraciones que nos entregó su cuñada y lo que nos dijeron también los vecinos del sector afectados por este incendio. Yo tengo un cuñado que es alcohólico y él prendió fuego. Porque en la cámara que tiene un vecino aquí se ve que él prendió fuego. Es enfermo y varias veces había tratado de quemar, pero ahora ya 7 casas. Mi hija no dormía, mi hija ya no dormía, porque pensando que en cualquier momento iba a pasar esto. Los vecinos empezaron a colaborar, sacando las cosas, qué sé yo, los techos, y mojando mucho, porque igual los bomberos se demoraron en llegar. Estamos todos choqueados todavía, nadie quiere creer lo que pasó, porque esto no fue, digamos, que se haya provocado así, lo provocaron. Después, cuando vimos que se empezó a quemar acá, a sacar todas las cosas, lo que más pudimos, por rescatar. Pero como siempre en un incendio, siempre se pierde. Mi viejo, que es el que tiene más, que está en tercera edad, a él fue lo primero que nos preocupamos sacarlo.
Este incendio comenzó a eso de las 2 de la madrugada, cuando la mayoría de los vecinos de esta calle estaban durmiendo. Había un joven que estaba despierto y dice que se asomó a la ventana y salió luego a la calle porque sentía un ruido, una especie de chispazo, y allí se dio cuenta que se estaban quemando unos cables y que además el fuego se estaba propagando hasta el techo de esta casa, que fue la que resultó con los principales daños y donde falleció también esta persona, un adulto mayor que a esa hora de la madrugada estaba durmiendo, no se percató de lo que estaba pasando afuera y simplemente no pudo salir. Se han hecho algunos peritajes ya, ha estado personal de Carabineros acá trabajando y esos primeros peritajes arrojan intencionalidad. Eso se suma al video que les hemos comentado que grabó uno de los vecinos, y es por eso que el hombre responsable de iniciar este incendio en este momento se encuentra detenido y pasará a formalización en horas de esta tarde. Escuchemos lo que dijo la Fiscalía al respecto y lo que señaló también Carabineros. Carabineros del OS9 logra la atención de un hombre adulto quien es posicionado en el sitio del suceso como el presunto autor del incendio que provoca la quema de 7 inmuebles en la comuna de La Florida. Los antecedentes recopilados indican que este hombre habría llegado hasta el lugar iniciando el fuego de forma intencional. Los antecedentes de situaciones anteriores se mantienen en investigación, pero al momento la imputación del delito sería solamente por lo ocurrido durante la madrugada. Las primeras diligencias al lugar, llega personal de bomberos, un perito de bomberos, y se solicita por parte de la Fiscalía personal especializado de Carabineros, llega OS9 de Carabineros y también equipo de la BOCAR que se encuentran trabajando en el sitio del suceso. Producto de la investigación que se ha realizado, existe detenida una persona que va a pasar hoy día en la tarde a audiencia de control de detención. Estamos revisando ahora imagen en vivo. Es esta la casa donde vivía la víctima de este incendio que, tal como decíamos, generó daños en distinta medida a 7 viviendas de este sector, de la calle 3 y también de la calle 2. Estamos viendo que hay mucha gente trabajando, no solamente son los afectados, sino que también muchos vecinos que afortunadamente no alcanzaron a ser víctimas de este incendio, pero ante esta situación han decidido ayudar, han trabajado intensamente luego que Carabineros terminara las pericias que realizó a primera hora de esta mañana. Se organizaron, han traído algunos alimentos también para las personas que resultaron afectadas, agua y bueno, aquí como están viendo ustedes, están tratando de ayudar en lo que tiene que ver con la limpieza y la remoción de escombros. Hubo personal municipal también aquí y está todavía a esta hora tratando de brindar ayuda, hacer un catastro de todas las personas que resultaron con daños graves en sus casas, porque además muchos perdieron lo que tenían adentro, electrodomésticos, camas, televisores, cosas indispensables. Hablamos con el alcalde de La Florida y él comprometió ayuda no solamente para la limpieza, sino también para la reconstrucción de las casas, un trabajo que debiera comenzar pronto. Como alcalde dispuse en horas de la madrugada y luego confirmado durante la mañana reconstruir en 7 días las 7 casas. Para eso ya tenemos viviendas dinámicas, no mediaguas. Los chilenos no merecen más mediaguas, los floridanos tampoco, sino viviendas de verdad, que en 7 días van a estar construidas. Son viviendas prefabricadas de origen canadiense. Estamos en este minuto adquiriendo mobiliario de modo tal de entregarle la tranquilidad a esas familias que van a poder cocinar, dormir y tener una casa rápidamente. Presentaremos la querella respectiva para perseguir la responsabilidad de esta persona que había ocasionado este incendio, según las cámaras del sector. Personal médico, también municipal, ha llegado para chequear el estado de salud de las personas, sobre todo adultas mayores, que hay varias que resultaron con su casa totalmente destruida. Así es que, bueno, es parte de lo que se vive a esta hora, pese al intenso calor que se siente en Santiago en este momento. Todos los vecinos están colaborando, haciendo labores de limpieza para empezar lo más pronto posible la reconstrucción de estas 7 viviendas que resultaron destruidas. Sí, un arduo trabajo ahí bajo el sol. Se esperaba una máxima de 29 grados hoy en la capital, Carola. Muchas gracias. Vamos a conocer ahora mayores detalles de una persecución que estuvo en la comuna de Ñuñoa y también de La Reina, y de quiénes eran protagonistas de este hecho, de un joven de 17 con una mujer de 15 que robaron un auto. Vamos a tener mayores antecedentes. Fernanda Yure nos va a contar. Fernanda. Hola, Fernanda.
Hola, muy buenas tardes. Claro, una persecución que comienza en la comuna de La Reina y termina en la comuna de Ñuñoa, protagonizada precisamente por dos menores de edad de 15 y 17 años que ingresaron en horas de la madrugada a un domicilio en la comuna de La Reina, ellos con la intención, por supuesto, de sustraer distintas especies, pero con particular interés en el vehículo que se encontraba al exterior de esta vivienda. Ellos ingresan y rápidamente sustraen todas estas especies y son descubiertos por los dueños de casa que se encontraban durmiendo y por supuesto por el ruido despiertan, pero no alcanzan a hacer nada porque estos sujetos arrancan rápidamente, rompen el portón y huyen del lugar a bordo de este vehículo que pertenece por supuesto a estos dueños de casa. En la cercanía de esta vivienda, esto es materia de investigación, hay un punto fijo de carabineros porque este domicilio se encontraría cerca de la casa de la expresidenta Michelle Bachelet y es por ello que son alertados entonces personal policial, se percatan de primero este vehículo huyendo a gran velocidad y en segundo lugar ven a estos propietarios que están pidiendo auxilio. Se inicia esta persecución por distintas arterias de la comuna de La Reina que finaliza en Avenida Irarrázaval, donde estos sujetos pierden el control del vehículo estrellándose, bien digo, a un costado de la Plaza Ñuñoa. Allí son detenidos. Escuchemos la versión de Carabineros que nos cuenta mayores antecedentes de este procedimiento policial. Carabineros se percata de la existencia de un robo. En ese momento se inicia una persecución por diferentes arterias de la comuna de La Reina, logrando dar alcance a estos sujetos en la comuna de Ñuñoa, donde estos, por razones que se están investigando, pierden el control, son detenidos y posteriormente, gracias a la sección de investigación policial, se logra determinar que estos antisociales ingresaron a un domicilio, sustrayeron diferentes especies, las cuales fueron recuperadas y además el vehículo que ellos conducían de igual forma era de los propietarios del inmueble. Al verificar la identidad de estas dos personas, se percatan de que los dos se mantenían en un centro de menores, específicamente un cename de la comuna de Pudahuel, y allí entonces es que se está investigando qué es lo que habría sucedido. Por supuesto, lo que se presume es que ellos habrían huido del lugar. Son dos jóvenes que tienen ya un amplio prontuario policial. Entre los dos mantenían ya 30 delitos por delitos similares, como por ejemplo robo con intimidación y robo en lugar habitado, igual como sucedió en la noche de ayer en la comuna de La Reina. Perfecto, Fernanda. Gracias por el reporte. Gracias, Fernanda. Bueno, este domingo son las elecciones. Casi 70 centímetros de longitud tiene la cédula electoral más larga del país correspondiente a consejeros regionales de una localidad del norte. En la siguiente nota se las mostramos. El CERVEL ya dio a conocer los facsímiles de las cédulas electorales que se ocuparán el próximo domingo. Y después de varias mediciones y cálculos, le podemos decir que con este voto podría encontrarse usted si vota en la región metropolitana. ¿Cuál es el de mayor tamaño? El de consejeros regionales de la circunscripción provincial Santiago II, que mide 46 centímetros de ancho y 60,5 de largo. Se va a encontrar con un voto así en los consejeros regionales. Complejo, ¿ah? Complejo porque para efecto de visualización, ¿o no? Tú ves la papeleta, pero... Oye, pero ¿cómo lo van a doblar la gente de la tercera edad? Eso es lo que yo digo. Porque tanto candidato, no puede ser. ¿Sabes qué es lo más que complica? No importa, puede ser grande. Ya. Pero cuando tú vayas a votar, es súper angosta a donde tú votáis. La tablita. La mesita, entonces estáis como dobláis para allá y para acá. Claro. El doblez de la papeleta siempre es un problema y bien lo sabe el presidente Sebastián Piñera. Por eso pusimos a prueba a algunos electores. Yo creo que esta cuestión es por ahí. Ah, usted lo dobla por la mitad. Claro, y después viene por ahí. Después viene por ahí y se cierra. Dobla como quiere, ¿no? Claro, total al final igual lo abre no hago. Acá. ¿De izquierda a derecha? Sí. Además tú tienes que doblar acá. También he sido vocal, así que... Derecha. Oh, no. Ahí le va a quedar afuera, eso sí, es complicado, ¿no? Esa colilla. Es que la verdad, la vez anterior me ayudaron. Pero el voto más grande de Chile lo tendrán los vecinos de Elqui en la cuarta región. Este será el voto de los consejeros regionales, que mide 46 centímetros de ancho y casi 70 de largo. La más grande es 1/3 de un metro cuadrado. ¿Ah?
así que no exageremos tampoco. Y las de diputados, hay varios distritos que tienen entre 42 centímetros por 52. Pero eso es menos de un tercio incluso, entonces no es tan grande. Claro, porque en el caso de los diputados, las papeletas más grandes estarán en los distritos 8, 9, 10, 12 y 23. ¿Cuántos son en total? 79. No hay que tener paciencia para leer tanta cosa. Está bien que haya estos candidatos, así uno tiene la opción a escoger, pues, ¿no? Oiga, hagamos la prueba del doblez del voto. ¿Cómo lo hace usted? Está mal, guacho. Quedaste mal. Ahora tiene que... No, ahí está mal. Sin duda algunos tendrán que tomarse más tiempo para hacerlo, pero lo importante es que este domingo 21 de noviembre participe, no importa tanto cuánto se demore. Ya estamos de regreso y les contamos de un ataque armado protagonizado por al menos 10 encapuchados y que deja 5 trabajadores heridos. 2 de ellos están con un estado de gravedad. Esto ocurrió en la comuna de Curanilahue, en la región del Biobío. Tenemos ya a Ricardo Nanin que nos va a entregar mayores antecedentes de este hecho. Ricardo. Hola, Ricardo. Hola Vivi, hola Roberto, ¿cómo están? Claro, afortunadamente, como bien tú decías, de los 2 trabajadores heridos graves, ya se confirmó en las últimas horas que ninguno de ellos está en estado de riesgo vital. Si bien están graves, su vida no corre peligro y siguen internados en el Hospital Regional de Concepción. Todo esto ocurre pasada la medianoche en el sector de Cerro Verde, en la comuna de Curanilahue, en la provincia de Arauco, en la región del Biobío, epicentro de varios ataques armados en las últimas semanas. A eso de la medianoche, un grupo de cerca de 10 encapuchados fuertemente armados ingresan a este predio ubicado en el sector de Cerro Verde, en la comuna de Curanilahue, y comienzan a abrir fuego contra los trabajadores que ahí pernoctaban. 5 de ellos resultaron heridos a bala y, como bien tú decías, Vivi, 2 de ellos están en estado grave internados en Concepción. Los otros 3 con lesiones leves fueron llevados hasta el hospital local en la comuna de Curanilahue, en un hecho que ocurrió en un sector más bien urbano, no tan rural, lo que obviamente generó la preocupación de los vecinos del sector y también de los trabajadores, quienes obviamente se vieron atacados con esta situación y tuvieron que escabullirse para poder escapar entonces de estos disparos que dejaron a 5 de ellos heridos. En este sentido, también cabe señalar que se ha reforzado de parte de las autoridades tras este hecho la necesidad de extender el estado de excepción constitucional. Recordemos que hace un par de días atrás este fue extendido ya por la Cámara, por el Parlamento, por 15 días más y que nuevamente se pretende que sea extendido por otros 15 días más en algunas semanas más. Todo tras esto que ocurre entonces en plena región del Biobío, la provincia de Arauco, que además de los 5 trabajadores lesionados deja un saldo también de varios vehículos quemados y totalmente destruidos por las llamas. Escuchemos a continuación entonces ahora el relato de testigos de este hecho y de vecinos del sector de Cerro Verde, de la comuna de Curanilahue, quienes entonces presenciaron este hecho y también se mostraron bastante preocupados por la situación. Los tiros a esa hora, pasadito a las 10. Y entonces yo vine a tiro a mirar porque mi hermano vive ahí en esa parte, en la esquina, y ahí en auto cuando vimos los autos estaban prendiéndonos. Pero más allá, más los chiquillos, había un joven botado ahí. Y después salió otro joven de abajo, ahí, de allí de donde está la reja, donde está rompían, y ahí salió para arriba y ahí cayó. Y otro que salió corriendo para allá, y otro cayó más allá. Pero dispararían como 20 tiros más o menos. No hay nada que decir porque ya esto ya es, como dijera yo, es común. No es primera vez, o sea, aquí para el sur, para los campos, para arriba queman vehículos y... Hay temor. O sea, yo no tengo temor porque yo lo ando en carretilla, tuvieron camioneta, por lo mejor te trae temor, pero mire, así que no, a mí no me la queden. Que se está quemando la escuela, pero después dijeron, no es la escuela. No habíamos visto esta tragedia así, pero todo tiene un día. Hoy día anoche se dio. No, y por acá la población es tranquila, que siempre ha estado tranquila.
Es la preocupación entonces de vecinos por este ataque que, como bien les decía, ocurre en un sector algo más urbano. Estamos acostumbrados al presentar este tipo de noticias que se trate de hechos que ocurren en sectores más rurales o en faenas forestales. En este caso ocurre mucho más cerca de la ciudad y eso también es lo que alerta a vecinos que, como bien escuchábamos en el primer testimonio, asegura haber escuchado al menos 20 tiros durante este ataque armado e incendiario, entonces, que dejó a 5 trabajadores lesionados, 2 de ellos de gravedad, y varios vehículos quemados. Esta mañana realizó en el lugar trabajo de peritajes personal de la BOCAR de Carabineros para tratar de dar con algunas pistas que den con el paradero de quienes hayan resultado responsables por este ataque, entonces, que generó estas graves consecuencias con 2 trabajadores en estado de gravedad, afortunadamente no en riesgo vital. Sobre esta situación también se refirió esta mañana el subsecretario de Interior, Juan Francisco Gali, quien supo bien temprano entonces sobre estos hechos y se refirió a esta situación, recalcando entonces la necesidad de extender el estado de excepción constitucional que en este momento impera tanto en las provincias de Arauco y provincia del Biobío como en toda la región de la Araucanía, asegurando que esas herramientas pueden ayudar a tratar de prevenir este tipo de hechos. Escuchemos a continuación entonces sus declaraciones. Nuevamente hay trabajadores heridos como consecuencia de un ataque incendiario. El estado de excepción constitucional decretado por el presidente de la República tenía como fundamento el aumento de la violencia en la macrozona sur. Y aquí no hay que equivocarse un minuto. La fuente de esa violencia son aquellos que cometen este tipo de delitos. Son aquellas personas que no respetan el Estado de Derecho, pero tampoco respetan la vida de las personas. Disparan con armas de fuego, hieren a trabajadores, queman camionetas. Nosotros estaremos atentos entonces a los resultados de estos peritajes que está realizando la BOCAR de Carabineros, que puedan dar algunas luces de quiénes son los responsables de este ataque y obviamente a cómo evoluciona la recuperación de los 5 trabajadores heridos, 2 de ellos de gravedad, que afortunadamente no están en riesgo vital. Sí, vamos a quedar bien pendiente del desarrollo de esta información. Muchísimas gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Bueno, y ahora vamos a hablar de una polémica que se genera en torno a un video del estallido social que responsabilizaría de ese hecho y de la violencia a Jasna Proboste y a Gabriel Boric. Una controversia que escala luego de que el jefe del segundo piso de La Moneda divulgara este material y además también se revelara que el jefe de comunicaciones de la CGGOV también estaría vinculado. Desde la oposición acusan un intervencionismo electoral y ya decidieron acudir a la Contraloría. Violencia y mentiras es el nombre del documental que se difundió a través de las redes sociales y que apunta directamente a los candidatos Gabriel Boric y Jasna Proboste como responsables de la violencia ocurrida en el estallido social. Pero lo más polémico es que detrás de este registro estaría vinculado un funcionario del gobierno. Las legítimas demandas por mayor justicia social fueron mal acompañadas por esta violencia que se instaló en la conciencia nacional. Y más grave aún, muchos actores políticos la validaron, ya fuese por sus declaraciones explícitas o con su silencio al no condenar el vandalismo, ni tampoco defender a las víctimas. El nombre de Juan José Bruna, director de comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno, figura en la inscripción del dominio del sitio web en el que se subió el video, una situación que generó inmediatas reacciones desde la oposición. Que hemos enviado todos los antecedentes a la Contraloría para ponerle límite, para ponerle coto a este tipo de prácticas que son francamente intolerables. A través de un comunicado, el funcionario de La Moneda aludido descartó cualquier vínculo del gobierno con el proyecto audiovisual. Además, indicó que aportará toda la información necesaria a la Contraloría para aclarar lo ocurrido. Quienes están detrás de este material es la agencia Leiter, que además tiene contratos con la CGGOV y con el Instituto de Libertad de Desarrollo. Nos parece un hecho gravísimo a 6 días de la elección y es por eso que hemos acudido a Contraloría para que revise la legalidad de los hechos respecto a intervencionismo electoral y el principio de probidad. Un polémico registro con el que se acusa a La Moneda de intervención electoral, más aún considerando que fue Cristian Larroulet, jefe de los asesores del presidente, quien difundió el video a través de Twitter. Todo esto a solo días de las elecciones del próximo 21 de noviembre.
Bueno, Vivi, imagínate tener una casa de 14 hectáreas. Eso equivale a 140.000 metros cuadrados. Para que te des una idea, es 3 veces lo que tiene este canal. Bueno, esta es una casa en Lo Barnechea, en la comuna de Lo Barnechea, donde esta madrugada dos sujetos entraron a asaltar esta gran casa o este gran terreno. Finalmente la policía pudo capturar a uno de ellos, pero era tan grande el lugar que no pudieron dar con el paradero del segundo. Max Frick, ¿finalmente pudieron encontrar al segundo delincuente o siguen buscándolo? Hola Roberto, muy buenas tardes. No, la verdad que no está identificado el segundo sujeto, sigue prófugo. Incluso se estima que puede haber escapado por algún acceso posterior de este bien raíz que tú bien lo decías, tiene cerca de 14 hectáreas, un lugar que es conocido por los residentes del sector como el zoológico, porque al interior este empresario tiene aproximadamente 10 animales, los cuales tiene todo en orden. Es una casa muy grande, pero durante esta madrugada lo pasaron muy mal, porque este empresario, que tiene 81 años, se da cuenta que al interior de la vivienda hay dos sujetos. Inmediatamente le dan aviso a la asesora del hogar, quien ya se había percatado de este hecho, y rápidamente llama a Carabineros y a Seguridad Municipal. Se demoran muy poco en llegar y sorprenden a los dos sujetos al interior de una de las piezas. Ya habían intimidado a la pareja dueña de esta casa, un hombre de 81 años, ya lo decíamos, empresario, y además su esposa de 79 años, quien se encuentra postrada en cama. Por lo tanto, fue una situación bastante compleja para este hombre. De hecho, los sujetos rápidamente sacaron una escopeta que mantenía a esta víctima en su poder y con eso comenzaron a intimidarlos. Bueno, al ser sorprendidos por Carabineros, uno de estos sujetos abre fuego con esta escopeta contra un funcionario policial. El otro se quedó con las víctimas, ya que tenían algunas lesiones producto de los malos tratos que habían sufrido de parte de estos delincuentes. El carabinero inmediatamente repele este ataque y el delincuente hace un segundo disparo con la escopeta, con el cual logra quebrar un ventanal. Estos sujetos saltan de un segundo piso y es en ese contexto que se presume que uno de ellos se fractura un pie, una fractura expuesta que le permite arrancar solamente 500 metros, porque posteriormente, cuando iba saliendo de esta casa por un condominio lateral, un joven de cerca de 15 años que iba al colegio lo observa y lo observa a renguear y le dice si le puede prestar ayuda. Y claro, es en ese contexto que él llama a Seguridad Municipal porque ve a una persona lesionada, pero jamás se imaginó que era quien había cometido el asalto. Y así es como Carabineros finalmente logra detener a este sujeto que tenía ya antecedentes policiales y que se presume solo se robó la escopeta, no había nada más de valor en su poder. Vamos a escuchar lo que dijo la PDI, que quedó a cargo de esta investigación, y también el director de Seguridad Municipal de Lo Barnechea. Fueron maniatados por estos sujetos, que eran al menos 3, quienes portaban un arma de fuego. Una vez en el lugar, intentan que el dueño del inmueble abra una caja fuerte que mantenía en el interior del domicilio, lo cual no lo logran. En ese intertanto se entera personal de seguridad y de Carabineros de lo que estaba ocurriendo en este domicilio. Concurren al lugar, ingresa Carabineros al inmueble, se percata que hay un sujeto con una escopeta. Se produce un intercambio de disparos y lo cual conlleva a que estos sujetos posteriormente fracturen un ventanal del domicilio para huir en dirección desconocida. Lo que habrían alcanzado a sustraer fue una escopeta, un revólver y una cadena que pertenecía a la dueña de casa. Se encuentran con los delincuentes, está este enfrentamiento, como bien relató el comandante recién. Y lo importante también decir que nuestra primera preocupación, obviamente, junto a Carabineros, fue atender a la víctima, la cual fue trasladada inmediatamente a un centro asistencial y está fuera de riesgo vital, que es lo más positivo hasta el momento. Estamos periciando y revisando todas nuestras cámaras de televigilancia, drones que tenemos en este momento en el aire también, y los globos de televigilancia, además de los portes colectores de patentes, por si hubiera algún auto que apoyó también a los malhechores en el delito. Bueno, debido a las lesiones que presentaba Michel Durand, este empresario ecologista de 81 años fue rápidamente trasladado hasta la clínica alemana, en donde se pudo asistir rápidamente a esta víctima. Aparentemente no eran lesiones de gravedad, sino producto del forcejeo con estos delincuentes que lo intimidan en su hogar en la comuna de Lo Barnechea. A él y a su esposa, al parecer él estaba muy preocupado por su esposa, que no tiene movilidad, está postrada en una cama, por lo tanto ahí se podría haber producido este forcejeo. Vamos a escuchar también declaraciones de vecinos, residentes de este sector. Algunos dicen que habían delitos similares, otros que les extraña porque nunca se había dado un delito con tanta violencia en donde incluso los delincuentes dispararan armas de fuego. Vamos a escuchar a los residentes de este sector de la comuna de Lo Barnechea.
no es primera vez en realidad, ya había pasado en ocasiones anteriores que se habían visto situaciones parecidas. De hecho la seguridad está ahí en la esquina, así que no sé en realidad qué es lo que habrá pasado. Este es un barrio súper tranquilo, la verdad. ¿Les sorprende lo que ocurrió? Sí, lógico, la verdad que desconozco el tema. Yo era recién, como te digo, anoche escuché, las sirenas y todo, pero ahora corriendo supe que habían entrado a la casa, creo, del zoológico. Claro, la casa del zoológico, como era conocida por los residentes de este sector, una casa de más de 14 hectáreas que queda al final de un camino en la comuna de Lo Barnechea y que, claro, fue blanco fácil para estos delincuentes que entraron muy rápido, pero que jamás pensaron que Seguridad Municipal de Lo Barnechea y también Carabineros iban a llegar en cuestión de minutos, los iban a sorprender dentro del domicilio donde se produce este tiroteo. Afortunadamente nadie resulta lesionado, pero sí queda herido este delincuente tras huir con una fractura en su pierna. Fue llevado a un centro asistencial donde seguramente va a ser formalizado en horas de la tarde. Vamos a esperar cuál va a ser el delito de esta formalización y con los globos aerostáticos y drones que tiene la municipalidad y también Carabineros buscan en el sector al segundo sujeto prófugo que no se descarte aún esté oculto dentro de la propiedad. Sí, imagínese, es tan grande la casa, 14 hectáreas, que perfectamente podría estar todavía escondido dentro de esa propiedad gigantesca que de hecho también es muy conocida ahí entre los vecinos de ese sector de la dehesa. Muchas gracias, Max. Vamos a la pausa, 2 de la tarde, 9 minutos, hacemos un alto, volvemos ya en esta jornada especialmente noticiosa. Estamos de regreso de la pausa, revisemos noticias internacionales junto a Jacinta Molina. Partimos en Cuba con estas protestas que se vieron un tanto frustradas por la detención, sobre todo de algunos dirigentes de la oposición cubana. Exactamente. ¿Cómo están, Roberto, Viviana? Claro, dirigentes, organizadores y prácticamente la anulación total de este movimiento que había sido convocado para el día de ayer, lunes 15 de noviembre. Y lo cierto es que estas son las imágenes que nos llegan desde la isla. Bastante tranquilas las calles, pero eso sí, con un fuerte contingente policial debido a esta misma convocatoria de manifestaciones. Ya el día anterior habíamos visto como uno de los principales dirigentes de este grupo opositor Archipiélago, Junior García Aguilera, no pudo salir de su hogar, estaba completamente bloqueado por agentes del régimen civiles e incluso también adherentes del gobierno cubano que estaban manifestándose en contra de este llamado a protestas que se había generado en la isla. Se quería replicar esas masivas manifestaciones históricas del pasado 11 de julio, pero no se logró en parte por la acción del propio régimen cubano que de esta forma, con un fuerte contingente, por cierto, de seguridad, evitó estas nuevas manifestaciones que eso sí ocurrieron en varias ciudades en otros países donde hay una comunidad también de cubanos en el exilio viviendo. Vemos ahí algunos de los enfrentamientos y manifestaciones que se vieron en las afueras del domicilio de este activista que llamó a estas manifestaciones y lo que ocurrió, por ejemplo, en su ventana donde se posa la bandera cubana en una forma también de bloqueo a lo que había sido este llamado. Hay denuncias de opositores que fueron detenidos el día de ayer cuando intentaron participar también de esta manifestación, además de esas imágenes que veíamos en el domicilio de este principal activista. Y otra señal que se había pedido era que la población vistiera de blanco como una forma también de manifestarse. Vestimenta y color que se vio muy poco en las calles, principalmente decían algunos por el temor que había cualquier acción que tomara el régimen cubano ante esta manifestación. Tenemos declaraciones tanto de ciudadanos cubanos como también de funcionarios del gobierno haciendo mención a esta situación. Pasamos a escucharlas. Han puesto muchas brigadas de respuestas rápidas, ¿entiendes? La policía plantada en todos los lugares. No va a haber manifestación porque el pueblo tiene miedo. Tiene miedo que los repriman y que le caigan a palo. Blanco, mira, tenemos los pullones blancos. ¿Entiendes? Entonces, mucha gente no lo tiene porque tienen miedo. Hay algunas cosas que revelar de esta operación fallida que se intentó articular y que ha sido un completo fracaso. Una vez más, la paz, la tranquilidad ciudadana, el consenso muy ampliamente mayoritario de nuestro pueblo y un fuerte apoyo internacional.
Eso es lo que dicen desde el régimen cubano, que hablan de un intento fallido de manifestaciones. Ellos insisten en acusar a Estados Unidos de estar planeando una operación con esta convocatoria que recordó muchísimo lo que sí resultó el 11 de julio pasado, donde las imágenes de hecho se obtuvieron a través de redes sociales de estas masivas protestas catalogadas como históricas. Y si los cubanos en la isla no pudieron protestar, yo les decía que sí lo lograron aquellos en el exilio en diversas ciudades, entre ellas Miami, donde vive la mayor cantidad de cubanos en el extranjero. También en algunas zonas de Europa, se vio acá en nuestro país y otras ciudades de América Latina en apoyo a estas manifestaciones que se habían convocado. Muy al contrario, muy distinto a lo que ocurrió entonces en la isla, donde incluso el gobierno trató de dar una imagen de normalidad con el retorno a las clases, con la reapertura de las fronteras, de una forma también de contrarrestar este llamado a manifestaciones que fueron completamente desactivadas en la isla. Vamos a cambiar completamente de tema con una noticia y una reunión tan, o yo diría más importante que aquella que nos tuvo pendientes en Ginebra entre Joe Biden y Vladimir Putin. Me estoy refiriendo a esta cumbre telemática que protagonizaron el presidente estadounidense y su homólogo chino Xi Jinping. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los dos países más poderosos del mundo que están compitiendo también por la hegemonía a nivel mundial, y es un encuentro que ocurre, si bien no presencial, porque el mandatario chino dice que no sale de su país debido a las consideraciones de la pandemia, pero ocurre en momentos de altas tensiones, sobre todo por la situación en la isla de Taiwán, que recordemos China reclama como parte de su territorio, dice que quiere reunificar a la isla y el respaldo que le han entregado la administración de Joe Biden a los taiwaneses en medio de todas estas tensiones. Es ese el contexto en el cual se genera este encuentro, con ejercicios militares, por cierto, también por parte de China cerca de esta zona, lo que ha acrecentado estas declaraciones cruzadas, enfrentamientos. Se suma, por cierto, el tema de la pandemia, además de la situación de los derechos humanos que, recordemos, Estados Unidos acusa también a China de violar en la provincia de Xinjiang, también en Hong Kong, en el Tíbet, así entre otras materias. Bueno, dicen desde la Casa Blanca que este fue un encuentro fructífero, eso sí, que el presidente Joe Biden valoró la oportunidad de tener una conversación franca y directa con su homólogo chino. Por su parte, desde Beijing han dicho que le han pedido al mandatario estadounidense una relación sana, segura, tranquila, respetándose mutuamente en el ámbito también de la competencia que están impulsando estos dos países. Otro de los puntos que se abordaron es lo que está ocurriendo actualmente con la crisis climática, más aún luego de ese acuerdo sorpresivo que ambas potencias dieron a conocer en la COP26 en la lucha contra el cambio climático. Y otro tema no menor, la actual crisis de la cadena de suministro global, parte de los puntos que se abordaron en esta reunión que duró más de 3 horas, que de hecho se extendió más de lo que se había esperado. Se produjo la noche de ayer lunes. Y nos trasladamos ahora a la frontera de Polonia con Bielorrusia, donde está aumentando la tensión, a tal punto que ahora la policía polaca ha dispersado a los migrantes y refugiados que están en la zona con gases lacrimógenos y también otros métodos para poder dispersar a estas personas que, recordemos, hace muchísimo tiempo, ya semanas, están en esta zona. Ellos habían instalado un campamento improvisado y se movieron de ahí en las últimas horas por la circulación de unos mensajes que decían que Polonia iba a abrir las fronteras, que se iba a instalar un corredor humanitario hacia Alemania, donde la gran mayoría de ellos quiere llegar. Pero desde Polonia han dicho que eso no es así. Insisten en que no van a dejar pasar a nadie y es por eso que se generó esta tensión. Ya el día de ayer, como yo les comentaba, ellos habían dejado el campamento y se habían instalado justo en la zona fronteriza, y eso llevó a las autoridades polacas a aumentar el contingente policial y desencadenó estos enfrentamientos. Desde Varsovia dicen que fueron los migrantes y refugiados los que estaban atacando y las fuerzas polacas respondieron. Acusan a Bielorrusia, de hecho, de armarlos para que se generen estos enfrentamientos. Es una situación dramática que tiene, por cierto, una
un tenor humanitario por lo que está pasando con estas personas, pero que también involucra el enfrentamiento geopolítico, considerando que estamos hablando de una frontera que separa a Bielorrusia con la Unión Europea y también con la OTAN. Bueno, hablando de los enfrentamientos entre Estados Unidos y China, hay otro, tiene que ver con Rusia y las acusaciones que han hecho desde el gobierno de Joe Biden por unos ejercicios militares espaciales que llevó a cabo Rusia y que pusieron en peligro a la Estación Espacial Internacional. Eso porque Rusia de hecho destruyó un satélite con un misil y dicen desde Estados Unidos puso en peligro a los siete tripulantes de la Estación Espacial Internacional, que tuvieron que refugiarse en algunas cápsulas. Pero otro tema no menor de todo esto es que esta situación, este ejercicio que hizo Rusia generó una serie de desechos de más de 1.500 pedazos de basura espacial, uno de los mayores desde el año 2007, luego de otro ejercicio similar que realizó China. Esto ha agravado, por cierto, la situación en el espacio, pero además las tensiones entre Estados Unidos y Rusia. Desde el Kremlin han desestimado estas acusaciones e incluso han acusado a los Estados Unidos de ser hipócritas al respecto. Una noticia que tiene alcances geopolíticos, pero también, por cierto, lo que está ocurriendo en el espacio. Vamos a cambiar de tema, nos vamos a trasladar ahora a Nueva York. ¿Por qué? Porque el alcalde de esa ciudad ha anunciado el regreso de la celebración masiva de Año Nuevo en Times Square. Lo adelantó a través de ese mensaje en redes sociales y durante esta mañana entregó más detalles al respecto. Recordemos que el año pasado esto se suspendió, solo se realizó un acto pequeño con personal de la primera línea de la salud ahí bien restringido, pero ahora se está hablando de volver a una celebración masiva que involucre a miles de personas como solía realizarse en años anteriores antes de la pandemia. No se entregaron muchos detalles, pero todo apuntaría que para poder participar del Año Nuevo en Times Square, para darle la bienvenida al 2022, va a ser muy necesaria el certificado de vacunación. Ya hay medidas en la ciudad de Nueva York que precisamente impulsan la inoculación y se estima que acá también se podría aplicar o si no, pedir una prueba negativa de un test PCR. Parte de los cambios entonces, los regresos que se están realizando a los actos masivos luego de más de un año de pandemia. Por lo menos vamos a ver cómo ocurre ahí en Estados Unidos y en Nueva York, uno de los puntos de celebraciones más famosos a nivel mundial. Y terminamos nuestro informe internacional con estas imágenes. ¿Se imaginan ustedes tomar el transporte público y encontrarse a la realeza? Bueno, le pasó a un grupo de madrileños con los reyes de España, Felipe VI y Leticia, que estaban participando de la conmemoración del aniversario de la empresa de transportes de Madrid, y en parte de esa conmemoración se subieron a un bus que ya estaba en su ruta y se encontraron ahí con algunos pasajeros que se sacaron fotografías con ellos. Fue la ocasión en la cual, por ejemplo, el rey confesó que era la primera vez que se subía a un bus. No así Leticia, que recordemos que antes de acceder a la realeza fue plebeya y dijo que cuando estudiaba y trabajaba tomaba el transporte público. No así el rey de España, con estas imágenes que deja entonces ese acto. Bueno, lo llamativo es que fue al azar finalmente el bus que se subieron, porque sabemos que obviamente esta es una actividad, pero la sorpresa fue que era el que estaba en el recorrido finalmente. Exactamente, el conductor dijo que estaba nervioso cuando iba a subirse a los reyes. Claro, ahí algún tipo de frenada puede haber sido algo poco glamoroso. Y si no tiene experiencia andando en bus, peligroso. Complicado, claro. Bueno, importante eso sí lo de Estados Unidos de reforzar el mensaje de la vacunación, sobre todo para actividades que vuelven, como es el tema del Año Nuevo. Gracias por este reporte. Muy bien, gracias, Jasi. Chao. Vivi, ¿tú crees en los ovnis? Wow, es una de las grandes preguntas, pero creo que sí. ¿Sí? Bueno, puede ser que existan. Te cuento que en distintos lugares del país apareció un extraño tren de luces en los cielos. Un fenómeno que también se vio incluso en Mendoza. Muchos pensaron que se trataba de ovnis, pero el misterio finalmente se pudo resolver. A ver. Son los registros de un fenómeno inusual en los oscuros cielos de la localidad de San Ignacio, cerca de Chillán. Sus habitantes quedaron sorprendidos. La primera teoría... Un amigo dijo que era una ovni, parecía un ovni, que igual si uno ve al cielo, ¿qué se imagina?
se puede imaginar cualquier cosa. El avistamiento fue pasada a las 10 de la noche. Dylan estaba con sus amigos y subió el registro a TikTok. Nunca pensó que más de 2 millones de usuarios lo verían preguntándose ¿qué era eso? ¿Qué es eso? No sé. Es una tunini. Me asomé a la puerta de la casa y miramos hacia arriba y claro, iba un tren de luces. Las misteriosas luces se apreciaron también en otras partes de la región de Ñuble, como en Quillón y Ningüe, fenómeno que incluso se vio al otro lado de la cordillera en Mendoza, según los diarios locales. Habrá sido unos 11, 10 segundos. Empezamos a averiguar y supimos que eran los satélites. Antes, hace 2 años atrás, nosotros vimos lo mismo. Era un satélite de Starlink, algo así. 3, 2, 1... Justo el sábado por la mañana desde Florida, Estados Unidos, la compañía SpaceX lanzó un cohete reutilizable Falcon 9 con 53 satélites de Starlink. Todo indica que se trataría de eso. Cuando uno lanza cosas al espacio quedan en una órbita bien precisa. Por eso que, y a medida que pasa el tiempo, se van separando en la órbita. Y por eso es que se ven como un trencito. A medida que va pasando el tiempo se deberían ir distanciando. De aquí en un momento se separarán hasta dejar de ser un tren. Todo se debe a su lanzamiento reciente nada más. 6, 5, 4. Gracias por acompañarnos en el lanzamiento número 15 de Starlink este año. ¿Y qué es Starlink? Un proyecto de la compañía de Elon Musk que busca dar internet satelital a las zonas más remotas e inaccesibles del planeta. A fines de octubre, la Subtel autorizó la transmisión de datos para 5 estaciones terrestres satelitales en el país. Van a ver cada vez más en el cielo. Iluminando nuestro entendimiento de cómo se mueven los satélites, que no es tan complicado, y en realidad contaminando los atardeceres y los anocheceres con estos objetos que brillan, no porque tengan luz propia, sino que porque reflejan la luz del sol. Buenas noticias para quienes viven en lugares extremos y podrán acceder a Internet, aunque a precios elevados, y malas para los astrónomos que afirman que con esto pierden visibilidad lumínica. Habrá que acostumbrarse porque seguramente en unos días más los trenes de luces volverán a visitar al anochecer o amanecer. Ya estamos de vuelta. Eduardo Sáez nos va a contar del pronóstico del tiempo para el día de hoy. Ya sabemos que hace una semana calurosa, preparándonos para un domingo con mucho calor. Hola, sí. Hola Vivi, hola Roberto. Pero ¿saben qué? Hicimos hace poco un ajuste de las temperaturas y se viene más caluroso de lo que habíamos pensado. Así que prepárense porque vamos a estar casi todos los días o rozando o sobrepasando los 30 grados. Así que chiquillos, chiquillas, atentos a la agüita porque vamos a tener que hidratarnos toda la semana. Pero agüita sola nomás, no le pongamos de otra cosa. Oigan, veamos lo que está pasando ahora con la imagen del satélite porque las altas presiones nos están dominando. Tenemos cielo prácticamente abierto sol desde la región de Coquimbo hasta sectores de la región de los lagos. Algunas nubes van a llegar hacia el sur. Esperamos vientos todavía intensos en Magallanes, precipitaciones en sectores de las islas, algunas gotitas que también van a caer en las islas más australes de nuestro país. Y en el norte, solamente frente a la costa atacameña, tenemos las últimas nubes en general. Luego, simplemente cielo despejado y temperaturas que van al alza a esta hora en gran parte de nuestro país. Pero ya vamos a ir con eso. Antes les tengo que dar un datito, porque para mañana se pronostica día soleado y un piso es lava para que los niños jueguen con todo, porque Nesquik reconecta con la imaginación, con su sabor más chocolatoso, sin azúcar añadida y 100% pura imaginación. Nesquik, lo divertido de crecer. Y ahora sí, veamos qué es lo que está pasando con las temperaturas, porque al menos en el norte, la más alta en el borde costero es Arica, que alcanzó ya 21 grados, mientras que, por ejemplo, Antofagasta alcanzaron 19, 24 al interior de la región de Atacama. Mientras tanto, en Valparaíso, en La Serena, cielo prácticamente abierto con 18 grados que empatan a esta hora, temperaturas cercanas a 32 grados, ojo, ahí en el Aconcagua, en San Felipe, y cielo despejado que nos va a acompañar. Ya lo están viendo, temperaturas muy similares entre 21 y hasta 26, 27 grados en Rancagua, cielo abierto entonces hasta la región de los lagos, que va a ir de poco a poco aumentando la nubosidad, mientras que en Magallanes se nubla, máximas de 13 grados en Punta Arenas, 16 para Coyhaique. Y ahora veamos lo que va a pasar en la región metropolitana y luego de un amanecer un poquito más fresco que ayer, prácticamente 9 grados, 9,3 para ser preciso. Ahora el termómetro tenemos 27,8 y probablemente vamos a estar entre 29 y 30, así que dejamos la mayor probabilidad. Y si alcanzamos los 30 grados hoy día,
prepárense para mañana, subimos un gradito, 31 grados. Y el de aquí no voy a dar un salto para ver el fin de semana, por eso parece raro. Miércoles, sábado, domingo. Fin de semana de elecciones, prepárense. 32 grados el sábado, 33 el domingo en los valles centrales, lo que significa que hay sectores, por ejemplo, en Colina, en el Aconcagua, en Codegua, donde podríamos perfectamente llegar a unos 34, 35 grados. Así que atentos a ese golpe de calor que tendremos el fin de semana. Agua, gorrito, bloqueador, fundamental, y nos vamos a ir preparando de a poco. Vamos a ir subiendo hasta llegar a los 33 para el domingo. Obligado, acá en la zona central. Obligado, Vivi, el helado a 300 pesos. Sí. Chao, Eduardo, que estés muy bien. Gracias. Chao, chao. Y lo siguiente va a traer polémica. El registro civil dejó sin efecto la licitación para fabricar las cédulas de identidad y pasaportes por la empresa china Aicino. El consorcio anunció que recurrirá a la justicia tras la decisión. Estefanía Bustamante con los detalles. Estefanía, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Y claro, es una polémica donde hay bastantes reacciones, pero no de las personas, de las instituciones que están involucradas. Han habido algunos comunicados, pero todavía no hay respuestas concretas respecto a esta licitación. Eso sí, del registro civil han dicho que es una licitación que no ha quedado, no se ha terminado, sino que solamente está suspendida. Hay que recordar que es una licitación por 205 millones de dólares que se adjudicó a Aicino el 15 de octubre y que el registro civil hace solo unos días deja suspendida esta licitación pidiendo mayores argumentos, mayores requerimientos al consorcio chino-alemán. Sin embargo, ahí la empresa, según lo que dice el registro civil, ahí la empresa no respondió lo que se requería. Le pedían, por ejemplo, que entregara mayores antecedentes de que pudiesen certificar y garantizar que se iban a poder seguir produciendo las visas Viber que otorgan desde Estados Unidos. Ahí está el conflicto entonces. El registro civil dice que la empresa no había podido responder, sin embargo desde Aicino dicen que respondieron a los requerimientos incluso antes de que los pidiera el registro civil. Por lo tanto ahí se produce este conflicto. La empresa dice que va a recurrir a instancias internacionales, también nacionales, así que vamos a escuchar también parte de lo que dicen los trabajadores porque ellos también habían advertido que esto era algo que podía suceder. Escuchemos. Hoy día llamamos también a la Contraloría, al Consejo de Defensa del Estado, a que tomen carta en el asunto, porque aquí se han gastado recursos públicos, ¿no es cierto?, donde se han contratado asesores, que a nosotros no nos dieron ninguna participación de esto. Sabemos que esta es una licitación técnica política. Lo que nosotros hemos hecho como asociación es hacer una presentación ante la Convención Constituyente justamente para evitar este tipo de situación en la que nos encontramos como país, en la que tenemos una licitación que ha significado una larga batalla judicial, siendo que perfectamente nosotros podemos como país hacernos cargo de esta función pública que nunca debió haber perdido. Ahí lo que piden los trabajadores es poder, ellos como funcionarios, retomar la producción de cédulas y pasaportes, que era algo que se hacía a eso de los años 2000. Ahora son las empresas externas que se hacen cargo de esta fabricación de documentos de viaje. Decían también ahí que dado este conflicto, esta polémica que está sucediendo entre el registro civil y la empresa china-alemana, podría incluso demorarse y gastar varios millones más solamente en el proceso judicial que se podría abrir en caso de no encontrar una solución. También, como decíamos, es algo que ya se había advertido, de que podrían haber vicios en este proceso. Justamente hay algunos diputados de la Comisión de Economía que hace solamente 2 semanas pidieron a la Contraloría que se investigara a fondo esta licitación. Sin embargo, ahí quedó el trámite. También habían otras empresas que estaban justamente postulando a esta licitación del registro civil para fabricar documentos de viaje que también hicieron este reclamo, pidieron a un tribunal que se investigara, que incluso se suspendiera esta licitación. Sin embargo, se rechaza esta solicitud y en el caso de la segunda empresa que presentó este reclamo se dice que tenía que ser el registro civil quien tenía que responder a estos requerimientos. Vamos a escuchar también parte de las reacciones por parte del diputado Jaime Naranjo, también del diputado Miguel Mellado, quienes fueron justamente ellos los que presentaron este reclamo ante la Contraloría. Nos parece muy bien que al fin el registro civil haya entendido que la licitación que se había adjudicado a la empresa Aicino tenía vicios. Esto nos deja bastante aliviado porque Chile iba a perder la visa waiver y eso significaba también tener problemas
para ingresar los chilenos a Estados Unidos. Por lo tanto, raya para la suma, creo que el gobierno debe entender que para las inversiones de países totalitarios o de otras naciones, tiene que también tener una institucionalidad que vea la parte geopolítica de la inversión. En primer lugar, siempre sostuvimos que la empresa Icino no contenía todos los elementos tecnológicos y técnicos para sacar adelante esta tarea, que el producto que iba a generar no era un producto seguro, y por otro lado, que tal como lo señala la declaración del registro civil, esto iba a poner en problema la visa privilegiada que tenemos hoy día con Estados Unidos. Pasa ahí que parte también de las especulaciones que existen en torno a esta licitación se da justamente cuando viene la Comisión del Departamento de Seguridad del Territorio Nacional en Estados Unidos acá a nuestro país para revisar justamente cómo estaba operando esta visa Viber. Vinieron desde el 25 al 29 de octubre y solamente días después el registro civil anula esta licitación con la empresa china Icino. Y ahí entonces nosotros también consultamos a la Embajada de Estados Unidos en nuestro país para preguntar qué estaba ocurriendo con esto, si tenía algo que ver. Dicen que pese a lo que pueda ocurrir en un futuro van a seguir abogando por la continuidad de esta visa. Sin embargo, dejan entrever y dicen a través de un comunicado que nos enviaron que son las chilenas y chilenos que deben velar que sus documentos no estén sujetos a riesgos que amenacen la seguridad nacional. Es parte de lo que dicen desde la embajada. Nosotros también fuimos justamente al registro civil a preguntarle a personas que estaban sacando este tipo de documentos de viajes qué les parecía que esta licitación se cayera, porque hay que recordar que Icino proponía que la fabricación de estos documentos del pasaporte y de la cédula podían incluso salir hasta 50% más barato. Escuchemos también parte de lo que nos dijeron las personas. Es absurdo. Realmente, bueno, si van a ser más baratos está bien, pero si van a ser más caros, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tener que seguir pagando, vamos a tener que protestar. Vamos a tener que dejarlo a la conciencia de las personas. Eso debería hacer que salgan un poco más económicos los documentos, ¿no? Entonces, no entiendo la razón por la que la rechazaron. Desconozco la información, ¿cierto? Habría que entrar al plan de estudio, el plan financiero para ver si esto era efectivamente viable o no. Está en desconocimiento de eso, pero bueno, me imagino que al momento de tratar de abaratar costos, ¿cierto? Se incluyen normas o procesos que son irregulares. Hay parte de las reacciones de esta polémica licitación que va a seguir dando que hablar, por lo menos desde el registro civil ni del Ministerio de Justicia van a referirse a este tema en los próximos días, pero lo que sí sabemos es que eventualmente es un proceso que si se abre una investigación judicial podría costar varios millones de pesos adicionales. También habría que seguir pagándole a la empresa que hoy en día está fabricando estos documentos de viaje, así que vamos a ver cómo se sigue desarrollando esto, porque también las empresas participantes, las que no se adjudicaron esta licitación, probablemente el registro civil va a tener que nuevamente revisar sus ofertas. Sí, documento que por lo demás sale carísimo para cada quien quiere sacar finalmente el pasaporte para poder viajar. Muchas gracias, Estefanía. El ISP pidió la entrega de antecedentes, esto para poder iniciar el proceso de fiscalización por anticonceptivos que serían defectuosos. Esto ya había ocurrido otras veces en nuestro país. La organización, eso sí, afirma que no tiene reclamos, al igual que el laboratorio que los desarrolló. Tras conocerse la denuncia de parte del Colegio de Químicos Farmacéuticos sobre la distribución de un anticonceptivo defectuoso, quisimos averiguar si todavía se comercializa. 1.250. Lo que pasa es que, disculpe que le pregunte, pero el lote es diferente al lote que informal. Ah, ya, ok, pero ¿hay alguna manera de certificar? Porque quizás existen más lotes que están involucrados y no se sabe. Eso solamente lo informa el ISP. Ya. Y tiene que mandar la comunicación. No puedo siquiera abrirla para yo ver. Al no existir la posibilidad de revisar las cajas de píldoras, no pudimos cerciorarnos de que no estuviesen mal empaquetadas. El llamado es a hacer una revisión visual e idealmente consultar a un químico farmacéutico. Para quienes ya la están consumiendo, estas son las recomendaciones. Que si han tenido relaciones sexuales los últimos 5 días, utilicen la píldora el día después
Si son FONASA, pueden adquirirla gratuitamente en los servicios de salud pública. El ISP tiene canales de denuncia. En caso de que ustedes perciban una alteración al momento de utilizar los anticonceptivos, es importante que se contacten. Estos anticonceptivos, al igual que la mayoría, constan de 28 unidades, de las cuales 21 tienen hormonas y otros 7 son placebo. En el caso denunciado por la entidad perteneciente al lote de 210-320, la distribución está al revés. Si una mujer hoy día se está cuidando responsablemente, toma todos los días su medicamento, pero eventualmente quedara embarazada porque el medicamento tiene una falla, bueno, ¿eso de quién es responsabilidad? Dicen que no buscan culpables, pero sí poner el tema sobre la mesa, más aún considerando que esta es la segunda vez en un año que detectan fallas. El problema, argumentan, es que nadie se hace cargo de la manutención de esos embarazos y en Chile tampoco abortar es una opción. Claro que te da una incertidumbre saber si es que el tuyo más tarde o temprano va a fallar o no. No es solo con los anticonceptivos, sino que te hace dudar de si toda la farmacología realmente está bien hecho o no. Desde el ISP solicitaron evidencias al Colegio Químico Farmacéutico para comenzar el proceso fiscalizador y afirman verificarán el correcto cumplimiento de manufactura, mientras desde el laboratorio en cuestión dicen que no han recibido reclamos, aunque sí están investigando. Ya estamos de vuelta. Les comentamos que el gobierno estaría analizando una posible extensión, pero del IFE laboral, y hoy, como sabemos, finaliza la postulación para el IFE universal, correspondiente esto al mes de noviembre. Queremos hablar del tema, tenemos ya la comunicación con María Luisa Carrió y genera harto debate, además también lo que implica precisamente terminar con este beneficio. Marilu, tú nos cuentas. Hola María Luisa. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Primero, sí, hoy termina el plazo para postular al IFE universal y también está en evaluación, como ustedes decían, en la posible extensión del IFE laboral, que también termina a fines de diciembre, el 31 de diciembre es la última fecha, con pago los primeros días de febrero. Esto, recordemos que va desfasado porque se tienen que evaluar las cotizaciones para ver todo este trámite burocrático y entonces la última postulación es a fines de diciembre con pago a principios de febrero. Recordemos que esto es un incentivo al empleo formal que ya ha entregado hasta la fecha más de 400.000 de estos beneficios, en su mayoría a hombres y después en segundo lugar a las mujeres. Está en evaluación por parte del gobierno, así lo confirmó durante esta mañana el ministro del Trabajo, a quien pasamos a escuchar a continuación. Con todo, obviamente el gobierno siempre está evaluando el comportamiento de la pandemia, el comportamiento de la actividad económica y hasta el minuto tenemos sí el IFE laboral hasta el mes de diciembre con últimos pagos en el mes de febrero, pero siempre abiertos a poder evaluar a la luz de las cifras y del comportamiento de la economía y la pandemia de qué forma seguimos apoyando a los chilenos. Claro, la puerta está abierta, se está evaluando, esto no requiere de un paso por el Congreso, ni por la Cámara de Diputados, ni el Senado, sino que se hace a través de vía decreto del gobierno, del Ejecutivo, si es que finalmente se extiende o no este beneficio más allá del último pago que va a ser a comienzos y los primeros días de febrero para aquellos que cierren su postulación a fines de diciembre. Recordemos que esto es para quienes tienen un contrato laboral estable, fijo, en el último mes tienen que estar sin trabajo, tienen que tener un sueldo no superior al millón de pesos, esos son los requisitos entonces que se requieren para esta iniciativa. ¿De qué depende de que se extienda finalmente el IFE laboral? Lo responde también el ministro a continuación. Ahora, si se resuelve o no, es una decisión que va a ir básicamente en base a tres cosas. Primero, cómo se comporta el desempleo. Segundo, cómo se comporta la pandemia. Y tercero, si están los recursos, porque estos programas cuestan cientos de millones de dólares, mucha plata la que se invierte para generar esto y obviamente hay que verlo también en el marco de las prioridades que el país tiene. Pero vuelvo a insistir, siempre estamos evaluando la mejor forma de apoyar a nuestros compatriotas. Es muy necesario que se mantenga el IFE laboral en un periodo en que el sector servicios, el comercio y el turismo tendrán mucha actividad. La pandemia no ha pasado y estamos a las puertas de una tercera ola y mantener el trabajo va a ser un gran desafío para la gente y sobre todo para las pymes. Espero que la cobertura sea lo más amplia posible, en especial para las mujeres y personas en condición de discapacidad.
Claro, lo que se apuesta por parte del gobierno y lo que se ha dicho en reiteradas ocasiones es que se pueda ir transitando del IFE universal, que termina su pago, recordemos, a principios de diciembre con la última cuota, y hoy es el último día en que se puede postular a ese beneficio, se vaya transitando a este IFE laboral. Es por eso entonces que la pregunta está abierta de que si finalmente se va a extender más allá del pago de febrero esta iniciativa. ¿Qué es lo que opinan en la calle? Por supuesto, las personas están a favor de que este beneficio se pueda seguir extendiendo porque dicen que ha sido de una gran ayuda para solventar los meses difíciles en medio de la pandemia. Escuchemos esos testimonios. Me parecería bien que se extendiera el beneficio a todas aquellas personas que están ingresando a trabajar ahora en este tiempo. Por supuesto, porque los sueldos están tan bajos y eso algo ayuda con tantas cosas que han subido en el comercio. Entonces ayuda para poder comprar mercadería para la casa, es una ayuda, porque realmente los sueldos son demasiado bajos. Económicamente bien, bienvenido sea, porque igual tengo familia, igual tengo una niña con discapacidad, así que sí. En concreto, para quienes aún quieren tener este beneficio, en lo que sí o sí va a estar, más allá de que si se extiende o no el IFE universal, hoy es el último día para postular en ingresofamiliardeemergencia.cl y también el IFE laboral. Aún quedan postulaciones para aquellas personas que tienen un nuevo contrato laboral, que han estado cesantes un mes antes de adquirir este contrato, hasta el 30 de noviembre, con el pago los primeros días desde enero, y hasta el 31 de diciembre con los pagos a partir de los primeros días de febrero. Sí, importante considerar esas fechas, pero vamos a estar también pendientes de la discusión de fondo, además también con un nuevo gobierno, de qué va a ocurrir efectivamente con esa posibilidad o no de una extensión del IFE. Muchas gracias, Marilú. Gracias, María Luisa. Lo siguiente es una tragedia. Durante la tarde de ayer le robaron el automóvil al conocido conductor de radio y televisión Marcelo Comparini, pero eso sería solamente el principio de toda esta tragedia. ¿Qué fue lo que pasó después? Carlos Caucota nos cuenta los lamentables detalles de todo esto. Carlos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una verdadera tragedia que enlutece a dos familias que son de la región metropolitana y, como ustedes ya lo comentaban, que se origina en la tarde de ayer cuando en el sector de Chicureo a las 16 horas, bien digo, le roban un jeep a la señora del conductor y periodista Marcelo Comparini, un grupo de jóvenes que luego se trasladaban durante la noche hacia el sector de Algarrobo. En una maniobra de adelantamiento chocan de frente con un automóvil menor donde se trasladaba Pablo Rojas y también la joven Chadia y Jacín, que ellos volvían desde el balneario de Algarrobo hacia Santiago, chocaron de frente y lamentablemente en este choque fallecen de manera instantánea. Los 5 ocupantes del otro vehículo resultaron con algunas lesiones y fueron detenidos por carabineros, y hasta ahora se está realizando el control de detención y formalización en el juzgado de Casablanca. Producto de este hecho están siendo formalizados por el delito de receptación, y también el conductor, que es menor de edad, que habría estado involucrado en este robo, también podría ser formalizado por cuasi delito de homicidio y robo con intimidación. Proceso que se está viviendo, es una noticia en desarrollo. Nosotros estamos en el Servicio Médico Legal de Valparaíso y pudimos conversar con esta familia, con la familia Ijacín, que está muy triste, destruida, sobre todo por esta noticia que reciben durante la madrugada de ayer con el fallecimiento de Chadia y su pueblo, lo que estaban celebrando el cumpleaños de él en Algarrobo y volvían hacia la capital para volver a sus labores de trabajo. Y los quiero invitar a escuchar parte de lo que nos comenta un tío de esta persona fallecida. Nos avisó Carabinero, murió ella y el pueblo a mano de unos delincuentes. En un auto robado, 5 delincuentes. La impactaron de frente, adelantando, arrancando, pero fue de frente con 5 delincuentes con antecedentes policiales. Y ellos están todos bien, mi sobrina y su novio están muertos. Estamos esperando ahora de ayer que nos entreguen el cadáver. Llevarme a mi sobrina a Santiago donde los papás. Rabia, impotencia. Que estos delincuentes seguramente van a salir en 2 meses, en 3 meses, en 6 meses van a estar libres. Y nosotros vamos a estar con un dolor eterno toda la vida. No se nos va a pasar nunca. Pablo y Chadia, quienes fallecieron instantáneamente en este accidente de tránsito,
estaban celebrando el cumpleaños de Pablo, que 32 años que cumplía, habían ido a celebrar el cumpleaños al balneario de Algarrobo y volvían a la capital y se encuentran con estas 5 personas a bordo de este jeep robado que habrían hecho una maniobra de adelantamiento imprudente, chocando de frente a alta velocidad y provocando la muerte instantánea de estos 2 jóvenes de 21 y 32 años. Los 5 personas ocupantes del jeep robado la tarde de ayer en Chicureo están siendo formalizados. Uno de ellos se encuentra al interior del hospital Carlos Van Buren y se espera que durante los próximos minutos ya tengamos noticias respecto a su formalización y también a las medidas preventivas que se van a tomar en contra de estas 5 personas. Bien, Carlos, ojalá que la justicia actúe porque es realmente una noticia lamentable la que conocimos el día de ayer, durante la noche ya. Gracias, Carlos. Una tragedia. Baleada resultó una persona a la salida de un banco, tenía 4 millones de pesos. Pato Angulo con los detalles. Hola Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Les vamos a mostrar imagen en vivo a esta hora de este procedimiento que está en completo desarrollo. Esta víctima venía llegando a su domicilio en este vehículo cuando fue interceptado por al menos 3 delincuentes que se desplazaban en un vehículo que aparentemente no mantenía sus patentes, por lo tanto eso también va a dificultar esta investigación. ¿Qué es lo que ocurre? Esta persona aparentemente ya marcada, una vez que retira este dinero en una sucursal bancaria en Gran Avenida, retira cerca de 4 millones de pesos, lo siguen estos sujetos y lo intimidan llegando a su domicilio. Esta persona se resiste a este delito, hay aparentemente algún forcejeo y uno de estos sujetos realiza un disparo. Este disparo lamentablemente logra herir a esta persona de unos 30 años, queda herido él en una de sus piernas, de hecho ahí está efectivamente uno de estos casquillos y según lo que se ha señalado preliminarmente, esta bala además habría herido a uno de los delincuentes, uno de los compañeros de delito de este sujeto quien habría realizado este disparo. Le arrebatan estos 4 millones de pesos a esta persona y estos sujetos huyen en un vehículo de color oscuro. No se manejan todavía mayores antecedentes sobre este automóvil. ¿Qué es lo que ocurre con la víctima? Esta persona fue llevada rápidamente hasta el hospital Barros Luco, donde está siendo asistido, aparentemente ya estabilizado, luego de haber sido trasladado en ambulancia. Vamos a ver acá si podemos conversar previamente. Hola, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Usted es familiar de la persona que ha resultado baleada. ¿Qué fue lo que le comentaron sobre lo que ocurre? Él venía llegando acá a su domicilio. Lo que pasa es que dice que yo supuestamente estaba cobrando una plata y le dije que se vaya directo a otro lado, porque ya sé lo hecho que lo van a estar siguiendo. Y al rato me dijo que ya había cobrado. Y después no iba a pasar ni 10 minutos, me dice que le habían baleado. Pues eso me venía a ver a mi sobrino. ¿Y esto ocurre a puertas de su casa? Sí, pues vivo aquí entrando a su puerto. Bueno, acá los vecinos lo ayudaron a él, le arrebatan el dinero, pero quedó herido. Sí, me quedó herido, le dispararon en el muslo, supuestamente. Eso es lo que me comentó nada. Yo ahora estoy viendo, esperando a mi prima que venga para ver a los niños. ¿Qué es lo que sabe de su primo? ¿Se encuentra estable? Me habló que está en el hospital, que me preocupara por el auto que lo guarda nomás. Claro, venía llegando en este vehículo. Sí, pues. ¿Y sobre los delincuentes le proporcionó alguna característica más? No, porque yo, como digo, no me conversó nada, más me vine, estaba manejando, no podía hablar. ¿Este dinero era para pagar a trabajadores? Personal, todo personal. Perfecto. Ya pues muchas gracias. Esperemos que pueda evolucionar de buena manera su familia. Vamos a cerrar entonces con imagen en vivo de lo que está ocurriendo a esta hora. El personal de Carabineros que mantiene resguardado acá este lugar para ya poder realizar las diligencias respectivas. Hay que empadronar el sector, buscar importantes cámaras de seguridad, a ver si es posible dar con el paradero de estos delincuentes que han huido con 4 millones de pesos luego de arrebatárselos a una persona que retiró este dinero del banco, quien además resultó baleada. Bien, Pato, ojalá puedan encontrarlos. Que esté bien, gracias. Bueno, como siempre les recordamos que la Teletón se vive todos los días, hay 14 institutos y en las casas de miles de niños y niñas y jóvenes. 3 y 4 de diciembre, recuérdenlo, nuevamente nos vamos a encontrar para seguir juntos respaldando esta labor Teletón todos los días. Bueno, de esta forma hemos llegado al final de esta edición y gracias por acompañarnos a través de las pantallas de CNN Chile este martes especialmente informativo, noticioso, semana trascendente, partido de Chile, así que hay mucho todavía por delante.